Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy en la teleconferencia. Un placer para mí inmenso poder estarlos acompañando en la tarde de hoy. Eh, los invito a que compartamos y entre todos tengamos oportunidad de conversar un poco sobre el tema de hoy. Eh, Aparte de este ciclo de conferencias que hemos denominado Educarnos y Educar, clave en IEPI, un ciclo de conferencias que lo hemos podido ofrecer gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia y a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Como muy bien les decía Alonso ahora en la primera parte de la presentación, está la teleconferencia número 7 de un ciclo de 12. Recordarles que con la asistencia a varias de estas conferencias ustedes se podrán certificar como con el programa de diplomado. El tema que nos corresponde revisar el día de hoy es sobre la evaluación del crecimiento y evaluación del estado nutricional en los niños menores de 5 años. Hemos querido llamar esta conferencia de esta manera: medir, tallar, pesar y pensar, clave en la evaluación de los niños. Y es precisamente una invitación que queremos hacer y es hacia donde quiero llevar la discusión sobre la importancia que tiene hacer una adecuada evaluación del estado nutricional del niño, hacer una adecuada evaluación del crecimiento infantil, que va mucho más allá de simplemente tomar el peso y la talla, de todo lo que significa promover un adecuado crecimiento a partir no solamente de una buena interpretación de los indicadores antropométricos, sino que quiero que hagamos énfasis de muchos otros aspectos que entran a jugar y que son determinantes en el crecimiento del niño. Y cómo, si logramos promover un adecuado crecimiento, sobre todo en los primeros años de vida, estamos promoviendo también, favoreciendo y disminuyendo el riesgo de otras enfermedades a largo plazo en la vida adulta. Los temas que quiero que compartamos en la tarde de hoy en esta conferencia, vamos a hablar un poquito, una cosa muy puntual sobre la definición de lo que es crecimiento, para que lo tengamos como punto de partida. Vamos a hablar algo sobre cuáles son esos principales determinantes de crecimiento, cuáles son esos factores que hacen que un niño crezca adecuadamente o que pueda tener algún problema en su crecimiento y por ende en su estado nutricional. Y alrededor de esos principales determinantes vamos a ver cómo influyen de manera importante sobre los primeros 1000 días de vida. Entonces vamos a revisar también el concepto de los primeros 1000 días de vida para meternos luego entonces propiamente en materia sobre las herramientas con las que contamos para hacer una adecuada evaluación del crecimiento, una adecuada evaluación del estado nutricional, como son los indicadores clínicos, los indicadores bioquímicos, los indicadores alimentarios y por último vamos a hacer un poco más de énfasis quizás a los indicadores con los que estamos más acostumbrados a manejar desde nuestras consultas donde hacemos evaluación del crecimiento, que son los indicadores antropométricos. Comencemos entonces por hacer una definición muy concreta sobre lo que es crecimiento. Consiste desde el punto de vista fisiológico y anatómico en un aumento progresivo de la masa corporal y una masa corporal cuyo aumento está dado tanto por el incremento en el número de células como también por el tamaño de las células, ¿sí? Inicia desde el momento justo de la concepción y se extiende durante todo el periodo de la gestación, la infancia, y va hasta la adolescencia. Entonces es bien importante hacer énfasis en este concepto de que el niño no empieza a crecer desde el momento en que nace. Ya viene con un proceso que es sumamente importante y que es determinante de las condiciones en las que posteriormente va a crecer, y es cómo crece el niño durante la gestación y cómo los determinantes inclusive previos a la concepción van a ser importantes y van a modular de una manera importante la forma como va a crecer el niño, tanto en el vientre de la mamá como en el postnatal, ¿sí? Es para todos sabidos que el crecimiento es un proceso que es inseparable del desarrollo. Ambos están afectados por factores genéticos y ambientales, y cuando de alguna manera se afecta uno, el otro necesariamente se va a ver afectar. Es así como situaciones que van a afectar el crecimiento terminan repercutiendo en el desarrollo del niño, y de la misma manera situaciones que afectan el desarrollo del niño se van a ver reflejadas también en una alteración en el crecimiento, ¿sí? Hablábamos de los principales determinantes
toda la vida hemos sabido que hay un determinante genético para el crecimiento, ¿sí? Hay una genética que nos va a definir cómo vamos a crecer, genéticas que son tanto individuales como familiares, como genéticas poblacionales, ¿sí? Hemos durante muchas décadas sostenido la hipótesis de que de acuerdo al lugar donde crezcamos, a las condiciones geográficas, a las condiciones étnicas y a la raza, que son determinantes importantes que van a definir qué tanto crece una población, y a nivel familiar y a nivel individual hemos siempre considerado cómo esos factores familiares también van a definir si los padres alcanzan una estatura determinada. Lo hemos tomado como referencia para punto de partida para pensar hasta dónde puede crecer el niño. Pero lo que se ha visto en los últimos años, y es de lo que tanto estamos hablando recientemente, es que no solamente los determinantes genéticos son los que nos van a definir qué tanto podemos crecer, qué tanto puede crecer el niño, qué tanto puede crecer una población, sino que detrás de esos determinantes genéticos hay unos determinantes que hemos llamado epigenéticos, que son los que van a modular de una manera muy importante la posibilidad de que ese potencial genético se exprese o no, y particularmente en términos de crecimiento. Entonces definimos como determinantes epigenéticos, son esos factores que no son genéticos, que son externos, pero que de una manera importante pueden afectar la expresión genética de ese material, modulándola positiva o negativamente. Es así como está demostrado que las condiciones socioeconómicas y culturales, las condiciones higiénico-sanitarias y de una manera muy importante las condiciones nutricionales son determinantes fundamentales para lograr un óptimo crecimiento al final de la etapa propia al final de la infancia y la adolescencia. Es así como independiente en la gran mayoría de los casos del potencial genético que tengamos, si las condiciones que modulan ese potencial genético no son las óptimas, no vamos a lograr el máximo crecimiento que podríamos tener en nuestros niños. Importante para resaltar entonces cómo los factores nutricionales son determinantes directos de ese crecimiento, y no solamente los factores nutricionales del niño, cómo se encuentra el niño en etapa de crecimiento, sino también cómo está la situación nutricional durante la gestación, tanto del fetico como de la mamá. Es claro que las condiciones nutricionales de la madre gestante van a determinar de manera importante cómo vaya a crecer el niño. Así es que sí, que es una mamá que sí es adolescente, que apenas está terminando su etapa de crecimiento, si es una mamá desnutrida con deficiencia de micronutrientes, son factores que van a determinar y aumentar el riesgo de que el fetico tenga una restricción del crecimiento intrauterino. Pero no solamente las condiciones de la mamá durante el embarazo, también está demostrado que el estado nutricional preconcepcional ya empieza a modular ese material genético que se transmite a través del óvulo y del esperma del padre. También se pensaba que solamente era el estado nutricional preconcepcional de la mujer antes de quedar en embarazo. También está demostrado que el estado nutricional del hombre modula epigenéticamente esa información genética que transmite en su esperma, y ya desde ahí puede estar condicionando las condiciones de crecimiento, inclusive las condiciones y el riesgo de padecer todas las enfermedades que vamos a comentar un poco más adelante, que están determinadas por el estado nutricional. Entonces, es bien importante tener presente cómo esos determinantes epigenéticos son los que en últimas terminan modulando la expresión genética del potencial para el crecimiento. A partir de ese concepto, entonces, desde los finales de los años 80 se comenzó a hablar del concepto de los primeros 1000 días. Y es, en términos del periodo que comprende, es el que va desde el momento mismo de la gestación, pasando durante todo el periodo del embarazo, que corresponde más o menos a unos 270 días de crecimiento intrauterino, hasta los 2 primeros años de vida. Entonces, cuando hablamos de los primeros 1000 días, es el periodo que va desde la gestación hasta los primeros 2 años de vida, donde se ha demostrado que es la etapa crítica en donde más efecto tienen todos los factores externos y nutricionales, de manera tal que modulan ese potencial genético para el crecimiento. ¿Sí? Eh, los trabajos de Vázquez desde finales de los años 80 son los que han tendido a demostrar cómo ese crecimiento infantil no solamente está dado por las condiciones de la alimentación desde el nacimiento, sino
cómo desde antes, desde la gestación, ese crecimiento infantil está modulado y determina en últimas el riesgo metabólico en la vida adulta. Es así como no solamente esos elementos epigenéticos pueden modular la expresión para un óptimo crecimiento, sino que también modula la expresión de muchos de los genes que nos van a determinar el riesgo de padecer enfermedades del síndrome metabólico que están asociadas con el estado nutricional. Se ha demostrado como entonces una situación de desnutrición de la madre durante la gestación puede llevar a un recién nacido desnutrido, pero también incrementa el riesgo de mortalidad neonatal y perinatal. Y si ese niño recién nacido desnutrido tiene un aumento del riesgo de vivir una infancia desnutrida y en la vida adulta, o ser un adulto desnutrido o ser un adulto con mayor riesgo de sobrepeso y obesidad y de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular. Todas estas enfermedades están asociadas directamente al estado nutricional en la vida adulta y está demostrado cómo ese estado nutricional del adulto no es porque en determinado momento de su vida adulta se haya tenido un cambio en los hábitos de alimentación y en sus estilos de vida, sino que eso ya está modulado desde la misma gestación. Es decir, que es bien importante, si queremos cambiar el perfil epidemiológico de las enfermedades crónicas en la vida adulta, ahí es donde hay que llamar la atención, porque eso solo lo podemos lograr si trabajamos desde la misma etapa preconcepcional. Y de ahí la idea de que si queremos lograr una generación sin desnutrición, solo logramos solamente en la generación siguiente, empezando a trabajar desde ahora con nuestras madres desde temprana edad en la adolescencia. Bueno. Con estos conceptos generales vamos a meternos entonces un poquito a cómo evaluar el crecimiento. El énfasis que quiero hacer en esta parte de la charla es, quizás vamos a tocar muchos de los elementos que ya todos ustedes conocen y han trabajado en el marco de la estrategia IETI. Hemos siempre insistido cómo hacer una adecuada interpretación de los indicadores antropométricos. Quiero meter algunos elementos más allá de los indicadores antropométricos, sobre todo para hacer una evaluación integral y un análisis integral de cada uno de los indicadores, pero la invitación que quiero hacer desde ahora cuando hagamos una evaluación de crecimiento es que no es simplemente ver cómo está el indicador antropométrico, sino a partir de esto que les acabo de contar sobre cómo esas condiciones en las que se crece el niño pueden modular su potencial de crecimiento y a largo plazo está modulando su riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles. De esta manera, entonces, es que no es simplemente ver cómo crece el niño, sino bajo qué condiciones lo está haciendo para promover una vida saludable y disminuir los riesgos de enfermedad crónica en la vida adulta. Bueno, para hablar de la evaluación del crecimiento, entonces vamos a hablar de indicadores. Ya les decía, los que más utilizamos comúnmente en la consulta son los indicadores antropométricos, pero no son los únicos con los que se hace diagnóstico de estado nutricional ni evaluación del crecimiento. Es más, no pueden ser los únicos. La mayoría de las veces cuando estamos en nuestros programas de crecimiento y desarrollo, en la consulta o en los programas de recuperación nutricional, por lo general los diagnósticos los hacemos solo con los indicadores antropométricos, el seguimiento lo hacemos solo con el indicador antropométrico y es lo único que nos interesa. Pero para hacer una evaluación nutricional integral tenemos que considerar en conjunto por lo menos la mayor parte de los indicadores que podamos evaluar en los niños. De esta manera, entonces, tenemos indicadores clínicos, tenemos indicadores bioquímicos, tenemos los indicadores alimentarios que son fundamentales para evaluar el crecimiento del niño y las condiciones socioeconómicas que, como vimos, todos estos hacen parte de esos determinantes epigenéticos que nos van a modular positiva o negativamente el crecimiento. Vamos a hablar un poquito entonces de cada uno de ellos. Los indicadores clínicos son los que evaluamos en el examen físico del niño. Cuando están presentes tienen una fuerte asociación con el estado nutricional, eso quiere decir que son indicadores con buena especificidad, pero si están ausentes no nos descartan un riesgo de un problema, de un problema en el estado nutricional, ¿sí? Entonces son de baja sensibilidad. Contamos con signos clínicos que se asocian a estados de desnutrición,
como por ejemplo el que les muestro en la primera fotografía. Muchos de ustedes quizás han visto estos signos en los niños con desnutrición aguda tipo kwashiorkor. Vemos son niños que presentan edemas en las extremidades, tiene lesiones hipopigmentadas y descamativas en la piel, la típica dermatosis de kwashiorkor. Entonces vemos que cuando un niño tiene signos clínicos como estos, entonces podemos hacer una asociación y decir que el niño tiene un alto riesgo de una desnutrición aguda grave. Es decir, son signos que son específicos. Pero no quiere decir que si un niño no tenga algún signo clínico de nutrición, entonces va a descartar la enfermedad. Eso quiere decir que son signos de baja sensibilidad. Buena especificidad, baja sensibilidad. La ausencia no descarta el diagnóstico. Los signos de desnutrición son los que más estamos acostumbrados a ver en la consulta, los que más estudiamos desde el pregrado. Muchos de ellos son los que conocemos como signos carenciales. También hay otros signos como el signo de la bandera, la quilitis angular, las lesiones esclerales de los ojos como las manchas de Vitor. Todos estos están asociados a deficiencia de micronutrientes. Pero también tenemos signos por excesos, ¿cierto? Entonces tenemos signos clínicos que nos hablan de riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces muchas veces ustedes pueden ver a un niño que sin necesidad de pesarlo y tallarlo de ojo ya están diciendo, uy, este niño está obeso, ¿cierto? Entonces un aumento en el panículo adiposo, un aumento en el perímetro de la cintura, sin tenerlo que medir en muchos niños, vemos que son barrigoncitos. Y hay otros signos asociados al sobrepeso y a la obesidad que nos están hablando ya directamente de un riesgo de sufrir una enfermedad metabólica o un trastorno metabólico asociado al exceso de peso. Uno típico son las lesiones tipo acantosis nigricans, como les muestro aquí en la tercera fotografía, que son lesiones acartonadas, tipo manchas café con leche, que se presentan principalmente en los pliegues, en el dorso del cuello y en los pliegues de los brazos y los antebrazos. Un niño o un adulto cuando tiene este tipo de lesiones son altamente sugestivas de un síndrome de resistencia periférica a la insulina que está asociado al trastorno metabólico dado por el sobrepeso y la obesidad. Entonces, como les digo, los signos clínicos son fáciles de evaluar, están a la mano cuando estamos haciendo una evaluación del niño. Esto quiere decir entonces que cuando vamos a hacer una evaluación del crecimiento, una evaluación del estado nutricional del niño, no nos quedemos únicamente con pesarlo y tallarlo. Examinémoslo, hagámosle un examen físico, busquémosle lesiones carenciales. Si el niño tiene obesidad, busquémosle lesiones en la piel que nos hagan pensar de que el niño ya esté haciendo una manifestación de enfermedad metabólica. Midamos perímetro abdominal. Ahorita hablamos un poquito de las medidas y esto nos va a reforzar mucho más el diagnóstico de estado nutricional en la evaluación del crecimiento que estamos haciendo en nuestros niños. Otro de los indicadores son los indicadores bioquímicos. No son tan fáciles de evaluar con los indicadores como los indicadores clínicos, tienen mayor costo, no son de acceso en gran parte de los servicios en donde estamos trabajando. Si estamos hablando de un primer nivel de atención, probablemente no tengamos forma de medir unas proteínas séricas, de medir unos niveles de vitaminas específicos, ¿cierto? Entonces, son difíciles de llegar. Realmente de los indicadores de los que les estoy hablando, quizás el menos útil para hacer diagnóstico nutricional son los indicadores bioquímicos. Son de baja sensibilidad y de baja especificidad. Es decir, que cuando un indicador bioquímico está alterado, no necesariamente está asociado a un trastorno nutricional o a un problema del crecimiento. Hay muchas otras situaciones que afectan los indicadores bioquímicos, sobre todo estados inflamatorios, estados infecciosos. La mayoría de las proteínas que podemos medir para evaluar estado nutricional proteico, pool proteico corporal, la mayoría de estas proteínas funcionan como reactantes de fase aguda, o sea que en un niño infectado o con un proceso inflamatorio puede tener falsamente alterados estos indicadores bioquímicos. De esta manera, entonces, para el diagnóstico quizás es lo que menos necesitamos. De entrada, no está indicado medir nada en plasma o ningún indicador bioquímico para hacer diagnóstico nutricional, pero sí tiene mucha utilidad cuando tenemos duda en el diagnóstico para descartar, por ejemplo, una desnutrición secundaria, que ustedes tengan un niño que tenga signos clínicos de desnutrición, niños que tengan por antropometría unos indicadores muy bajos
y que les dé la clasificación para desnutrición, pero van a evaluar la alimentación, por ejemplo, y el niño tiene una alimentación óptima, tiene buena alimentación, tiene un buen consumo de alimentos, entonces ustedes dicen, bueno, este niño no es una desnutrición primaria, entonces ahí los indicadores bioquímicos nos ayudan mucho para descartar otras causas de desnutrición, causas secundarias o una enfermedad metabólica, por ejemplo. También los indicadores clínicos tienen una utilidad importante ya en el del niño desnutrido agudo grave, por ejemplo, que está bajo tratamiento de recuperación nutricional. Algunos indicadores los podríamos utilizar para evaluar la respuesta a un soporte nutricional o a un tratamiento nutricional hospitalario específico. Quizás en los niños con desnutrición aguda primaria, que estamos tratando en un primer nivel de atención, en un centro de recuperación nutricional, bajo los lineamientos para el tratamiento de la nutrición aguda, ustedes ven que en esos lineamientos no mencionamos la realización de pruebas diagnósticas ni para el diagnóstico ni para el seguimiento. Solamente lo haríamos en los casos en los que tengamos una poca o mala respuesta al tratamiento de recuperación nutricional o cuando se presentan complicaciones. Esas serían las indicaciones de hacer una evaluación de indicadores bioquímicos en el marco del diagnóstico de un niño con problemas del crecimiento con un trastorno nutricional, principalmente en los niños con desnutrición. Hay que llamar la atención que en términos de desnutrición en nuestros niños sigue siendo la desnutrición primaria la principal causa de desnutrición aguda en nuestros niños, desnutrición aguda y crónica, pero en la medida en que vamos combatiendo y se van disminuyendo la incidencia de desnutrición aguda en nuestros niños, aguda primaria, empiezan a aumentar en prevalencia las causas de desnutrición secundaria. Entonces, llamar la atención un poquito, cuando hagamos diagnóstico de desnutrición aguda en menores de 5 años, si bien es cierto que la mayoría de estos niños son desnutriciones primarias, pensemos en la posibilidad de que nuestros niños tengan una desnutrición secundaria, que no tengan de base otra enfermedad que explique su inadecuado estado nutricional. De ahí la importancia de hacer una adecuada evaluación y una adecuada interpretación en conjunto de cada uno de los indicadores que contamos para hacer la evaluación del estado nutricional. Entonces empezamos a ver cada vez más, con mayor frecuencia, niños con desnutriciones secundarias a una fibrosis quística, secundarias a una alergia a la proteína de la leche de vaca, probablemente una enfermedad metabólica, o como vemos quizás las patologías más frecuentes en niños menores de 5 años en nuestro medio como causantes de desnutrición. Encontramos los niños con cardiopatías congénitas y los niños con parálisis cerebral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En estos niños probablemente sea necesario hacer algunas mediciones bioquímicas para confirmar un diagnóstico de una enfermedad de base y de la mano de la interpretación del resto de los indicadores. Aquí hago una publicidad y espero que me estén entendiendo el mensaje que les quiero transmitir, y es el título de la conferencia: pesar, medir, tallar y pensar. Es decir, con cada evaluación de cada uno de los indicadores tenemos que ir pensando, tenemos que ir haciendo asociaciones e ir descartando una serie de diagnósticos diferenciales para llegar al final a un diagnóstico integral del estado nutricional. Muy bien. Sigamos con otro de los indicadores, fundamental, los indicadores alimentarios. En esto quiero detenerme un poquito porque nuestro grupo de trabajo viene promoviéndolo de una manera muy contundente. Es indispensable hacer una evaluación de la alimentación a la hora de hacer una evaluación del crecimiento y una evaluación del estado nutricional. No podemos hacer diagnósticos de problemas del crecimiento, bien sea por déficit o por exceso, si no hacemos una evaluación del consumo alimentario. Es muy difícil hacer un diagnóstico de desnutrición aguda si no evaluamos cómo está la alimentación del niño. Es muy difícil hacer un diagnóstico de sobrepeso y obesidad si no hacemos una encuesta de la alimentación del niño. Tenemos que detectarlo tanto para confirmar el diagnóstico como para definir la estrategia de intervención. Ahora bien, es cierto que quienes tienen la formación para hacer una adecuada evaluación de la alimentación son los profesionales en nutrición y dietética. Contamos con varias herramientas, los nutricionistas cuentan con herramientas como son los recordatorios de 24 horas o las tablas de frecuencia de consumo de alimentos, ¿sí? Son herramientas que son estructuradas, que hay que tener una metodología para evaluarlos y que los demás profesionales del área de la salud que no somos nutricionistas dietistas quizás no tenemos conocimiento de estas herramientas.
Pero lo que sí les invito a que hagamos el ejercicio, y les voy a mostrar un ejemplo en la siguiente diapositiva, es que los demás profesionales de la salud, que vemos niños, que hacemos evaluación del crecimiento, que nos preocupa el estado nutricional de nuestros niños, tenemos que tener algunas herramientas, alguna idea muy bien dirigida de cómo evaluar la alimentación de nuestros niños para poder hacer diagnóstico de estado nutricional integral. Siempre, en todos los niños y niñas menores de 2 años, se recomienda hacer una evaluación de la alimentación, es decir, en los primeros 1000 días de vida. Ya les decía, la importancia que tiene este periodo de vida para promover el óptimo crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Entonces, recomendación, y IEPI nos lo dice muy claramente, en todos los niños menores de 2 años, siempre evaluar la alimentación. Y en los niños mayores de 2 años, la recomendación general es meternos en detalle en evaluar la alimentación siempre y cuando los indicadores antropométricos nos den alterados. Es decir, si tienen un niño mayor de 2 años, con un peso para la talla adecuado, con una talla para la edad adecuado, con un peso para la edad adecuado, probablemente no sea estrictamente necesario meternos en el detalle de evaluar la alimentación. Si el niño tiene un adecuado crecimiento, podemos suponer que tiene una adecuada alimentación. Pero si es menor de 2 años, así tenga adecuados indicadores antropométricos, debemos evaluar la alimentación, porque desde ese momento podemos detectar riesgos nutricionales por inadecuada alimentación que podamos intervenir oportunamente sin esperar a que los indicadores se vean afectados. ¿Cómo hacer entonces la evaluación para quienes no manejamos herramientas como una frecuencia de consumo de alimentos o un recordatorio de 24 horas? Nosotros proponemos una serie de preguntas claves orientadoras por grupo de edad en donde podemos más o menos hacernos una idea de cómo es la alimentación del niño. Estas preguntas las proponemos, le hago publicidad de una vez a uno de nuestros productos académicos, que es el Manual de Alimentación y Nutrición en el curso de la vida. Es un manual dirigido a los profesionales de la salud. Está disponible en la web. Si no lo tienen y lo es recomendado, ténganlo. Nos pueden solicitar a través de Nacer, del mismo correo con el que se comunican con Alonso. Les podemos enviar, Alonso, ahorita en el chat, por favor, el link para que descarguen el manual. Como les digo, es un manual por el ciclo de la vida, entonces tenemos ahí recomendaciones de cómo evaluar y cómo promover una alimentación y nutrición adecuada en los diferentes momentos de la vida, desde el nacimiento hasta la tercera edad. Entonces ahí tenemos específicamente por grupo de edad y algunas preguntas orientadoras. Por ejemplo, si tenemos un niño menor de 6 meses, ¿cómo debe ser la alimentación del niño menor de 6 meses? Promovemos la lactancia materna exclusiva. Entonces, 2 o 3 preguntas que durante la consulta le hagamos a la mamá que nos diga si efectivamente tiene una lactancia materna exclusiva, si no es exclusiva, qué otros alimentos está recibiendo y si está recibiendo otra fórmula, qué fórmula es y si es una fórmula adecuada para la edad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Perdón? Estamos conectados. ¿Cuántos? 274 asistentes en este momento. Uy, tenemos muy buena publicidad. Qué bueno, bienvenidos a los que han estado llegando. Y si de pronto la primera parte se ha perdido un poquito, espero oírlo, que vayan cogiendo el ritmo de la conferencia y resolver dudas ahorita en el chat. Muy bien, entonces esto con respecto a la evaluación de los alimentos, no me voy a meter más en detalle porque sería una conferencia completa sobre hablar sobre alimentación y nutrición en los niños. Si están interesados en ella, bueno, podríamos programarle un siguiente ciclo, pero les dejo la inquietud, consulta el manual, es un manual de consulta para que lo tengan en sus consultorios y en 2 o 3 preguntitas por cada grupo de edad podemos evaluar muy bien, más o menos hacernos una idea de cómo está la alimentación del niño y si encontramos problemas en la alimentación, entonces la conducta adecuada sería referirlo al nutricionista dietista, quien haría una evaluación mucho más a profundidad sobre la alimentación del niño. Ahora, no solamente en el manual les damos herramientas de cómo evaluar la alimentación, sino algunas recomendaciones generales de cómo orientar una alimentación saludable y sana en los niños para promover un adecuado crecimiento. Ya cuando tenemos problemas nutricionales, entonces ya las indicaciones serían un poquito más dirigidas. Muy bien, entonces metámonos por último a los indicadores antropométricos y vamos a hacer un poco más de detalle en cómo evaluar e interpretar los indicadores antropométricos. Para esto entonces vamos a hablar de 5 aspectos generales sobre en conjunto los indicadores antropométricos. 1, lo que son las medidas antropométricas.
vamos a hablar sobre los indicadores propiamente tal, también vamos a conversar un poco sobre los patrones de referencia, ya que cuando hablamos de un indicador quiere decir que lo vamos, esa medida que estamos haciendo y construyendo, tenemos que compararla con un valor de referencia. Entonces vamos a hablar sobre los patrones con los que contamos en este momento, cómo interpretamos esos indicadores a partir de los patrones de referencia y la construcción de las curvas de crecimiento. Bueno, medidas antropométricas es todo lo que podemos medir en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, aparte de tener en cuenta la edad del niño, entonces en él podemos medir el peso, la talla, que está conformada tanto por la estatura como por la longitud. Recordar un poco que en los niños menores de 2 años los debemos medir acostados y esa medida es la que llamamos longitud. Y en los mayores de 2 años los medimos en posición de pies y esa es la que llamamos estatura. En conjunto es el concepto de talla. Medimos el perímetro cefálico, medimos circunferencias, hay diversidad de circunferencias que podemos medir para evaluar crecimiento, pero hay 2 circunferencias que están probadas, que nos sirven, que nos dan información directa sobre estado nutricional, como son la circunferencia media braquial, que es una medida que de hace un poco tiempo para acá la estamos realizando, el perímetro de cintura, es una medida bien importante que también debemos comenzar a medir, sobre todo en los niños con sobrepeso. Vamos a meternos un poquito en detalle sobre el indicador correspondiente, y también medimos pliegues cutáneos. Quizás los pliegues cutáneos es lo que como profesionales de la salud que no somos nutricionistas es lo que menos hacemos. Necesita una técnica especial, un equipo especial y un entrenamiento muy específico para hacer una adecuada medición de pliegues cutáneos, pero también son medidas que podemos hacer en los niños y que tenemos valores de referencia en los patrones, como vamos a ver un poco más adelante. Con esas medidas construimos indicadores. Entonces, los indicadores es una relación entre 2 medidas determinadas y de acuerdo a las medidas que estamos relacionando, entonces nos da una información diferente con respecto a la evaluación del crecimiento. Esto también es bien importante que lo tengamos claro, que tengamos presente qué tipo de información me está dando el indicador que estoy evaluando. Cada indicador me da una información diferente y complementaria. Entonces, al momento de hacer una evaluación del crecimiento, no solamente nos podemos quedar con los indicadores antropométricos, que tenemos que analizar los demás indicadores. Y de esa misma manera, no solamente nos podemos quedar con un indicador antropométrico, tenemos que hacer un análisis integral de la mayor cantidad de indicadores que podamos medir, que podamos definir. Bueno, entonces vamos a mirar cada uno de ellos. El indicador peso para la edad. Estos indicadores los hemos conocido tradicionalmente como indicadores de desnutrición. Entonces decimos peso para la edad, indicador de desnutrición global, talla para la edad, indicador de desnutrición crónica. Pero realmente no es una denominación adecuada. No son indicadores de desnutrición, son indicadores de estado nutricional. Es así entonces como el peso para la edad es un indicador de estado nutricional global. La talla para la edad es un indicador de estado nutricional crónico. El peso para la talla es un indicador de estado nutricional agudo. Por ejemplo, el más común, peso para la talla, que es el que más utilizamos en nuestra consulta de IEPI y de crecimiento y desarrollo. Decimos peso para la talla. Cuando está por debajo de los valores de referencia, nos habla de riesgo de desnutrición. Pero cuando está por encima, entonces se constituye en un riesgo de sobrepeso y obesidad. Es por eso que no son indicadores de desnutrición, sino de estado nutricional. Cuando están por encima, nos están indicando que hay un exceso, cuando están por debajo, nos están indicando que hay un déficit. De esta manera, entonces, hablamos de un estado nutricional crónico, es ese que se constituye a largo plazo, y a largo plazo lo que mejor información nos da sobre el crecimiento del estado nutricional a largo plazo es el crecimiento longitudinal en talla. Es por eso que la talla para la edad es el indicador de estado nutricional crónico. Desde el punto de vista nutricional, entre más alta mejor. Entonces aquí no hablamos de exceso nutricional por exceso de talla, desde el punto de vista nutricional. Ahora, pueden haber tallas altas patológicas, pero no desde lo nutricional. Es difícil
a partir de la nutrición, lograr tallas altas patológicas. Entonces, cuando tenemos un niño con una talla para la edad exageradamente alta, pues de entrada vamos a pensar que no es nutricional, sino que puede ser un trastorno hormonal, genético o una constitución por una herencia familiar, por ejemplo. Entonces, la talla, ahí en esa talla entra a jugar mucho ese componente genético y ese riesgo de otras enfermedades que la gran mayoría también son determinadas genéticamente. El peso para la talla es un indicador que es bien importante. Ustedes tendrán experiencia, quizás es el que más utilizamos en nuestra consulta porque es el que nos define cómo está el estado nutricional agudo del niño, es decir, a corto plazo, ¿sí? A corto plazo, alteraciones en la nutrición y la alimentación afectan directamente el peso. Para todos es claro que si el niño deja de comer, pierde peso, y que si el niño está comiendo mucho, gana peso. Igual nos sucede a todos los adultos, ¿cierto? Pero cuando vamos a evaluar ese estado agudo, no es adecuado evaluarlo con el indicador peso para la edad. El indicador adecuado es peso para la talla. Porque cuando vemos peso para la edad es un indicador que no tiene tanta especificidad, es un indicador más general, por eso se llama indicador de estado nutricional global, porque nos da una idea muy general de cómo está el niño. Y fíjense que en este peso para la edad puede estar afectado directamente por la talla, que no la estamos midiendo, ¿cierto? Entonces, indirectamente, perdón, está afectado por la talla, por eso no es un indicador muy específico, como estos otros sí son específicos. Peso para la edad es un indicador más sensible, quiere decir que nos sirve mucho para hacer tamización o tamizaje. La expresión correcta es tamización, y es por eso que en las nuevas recomendaciones de interpretación de los puntos de corte y de las referencias y los indicadores que vamos a utilizar en menores de 5 años, se dice, como vamos a verlo más adelante también, que el peso para la edad es un indicador que lo vamos a utilizar solo para valoraciones poblacionales, ¿sí? A nivel individual, la recomendación es utilizar talla para la edad, peso para la talla y, como vamos a ver, el índice de masa corporal. Pero el peso para la edad a nivel poblacional nos es mucho más útil, más práctico utilizarlo, es un indicador fácil de medir, y cuando tengamos en valoraciones poblacionales, por ejemplo, si van a hacer valoración nutricional de toda una comunidad, de una vereda, de un colegio con un gran número de niños, es mucho más práctico y fácil medir peso para la edad. Y de los niños que tengan peso para la edad alterado, a esos niños le pueden medir la estatura y establecen cómo están los otros indicadores, talla para la edad y peso para la talla, que son más específicos. ¿De acuerdo? Bueno, me dicen por aquí que está muy rápido, voy a tratar de ir un poco más despacio. Otro indicador, el que medimos con la circunferencia braquial, circunferencia media braquial. Ya les decía, como medida, es una medida que estamos utilizando desde hace un par de años para acá. Ya han estado saliendo algunos estudios que demuestran cómo este indicador, circunferencia media braquial para la edad, podemos utilizarlo como un indicador de estado nutricional agudo. Se mide, como está en la fotografía, en el punto medio de una medición que hacemos entre el hombro y el codo, un punto medio del brazo, con una cinta métrica, sin hacer presión, medimos esa longitud. Conocemos ya un valor de referencia para los menores de 5 años, que son 115 milímetros, que está relacionado con un riesgo de desnutrición aguda grave. Es decir, una medición de circunferencia media para la edad por debajo de los valores de referencia tiene una buena correlación con el indicador peso para la talla. Pero, tiene un pero, no ha probado una buena utilidad desde el punto de vista de la especificidad para utilizarlo como un indicador para hacer diagnóstico de desnutrición aguda. No funciona mejor que el indicador peso para la talla. Los estudios poblacionales donde se han medido las circunferencias medias braquiales han mostrado que ese valor de 115 milímetros tiene buena correlación con el riesgo de mortalidad por desnutrición, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen un niño desnutrido agudo, bien sea moderado o grave, y tiene una circunferencia media braquial por debajo de 115 milímetros, ese niño tiene mucho mayor riesgo de morir en corto tiempo si no se instaura una terapia nutricional adecuada. No es un buen indicador para hacer diagnóstico de estado nutricional agudo, ni mucho menos para hacer seguimiento. El seguimiento en el tratamiento de un niño con desnutrición aguda se debe hacer es con ganancia de peso, ¿sí? Ganancia de peso día a día, o si estamos haciendo seguimiento mes a mes, entonces cómo progresa el indicador peso para la talla.
Pero evaluar una progresión de la circunferencia media braquial para evaluar respuesta al tratamiento es muy difícil porque este indicador no progresa tan rápidamente como si el peso neto del niño después de un tratamiento nutricional. La circunferencia media braquial viene a verse mejorando mucho tiempo después de haber instaurado un tratamiento nutricional. Tenemos el indicador perímetro cefálico para la edad. Es un indicador que lo hemos utilizado regularmente como un indicador para evaluar el riesgo del desarrollo. Es claro que los perímetros cefálicos, cuando están por debajo o por encima de los puntos de corte, indican riesgo de problemas del desarrollo en el niño. Pero desde el punto de vista del crecimiento, tiene una buena correlación con la estatura, tiene relación con el crecimiento longitudinal. Entonces, un perímetro cefálico para la edad que se correlaciona con el indicador talla para la edad, entonces desde el punto de vista de crecimiento, lo podemos interpretar como un indicador de estado nutricional crónico. Y ojo que aquí es bien importante a la hora que les digo de hacer una interpretación conjunta de cada uno de los indicadores antropométricos. Sí es cierto que el perímetro cefálico tiene una correlación directa con problemas del desarrollo, ¿sí? Y ya les decía en un principio que los problemas del crecimiento van asociados inherentemente a los problemas del desarrollo. Es decir, cuando tengo un niño con problemas de crecimiento me afecta el desarrollo y viceversa. Y este es uno de los mejores ejemplos. Tengamos en cuenta, cuando tenemos un niño, por ejemplo, con una desnutrición crónica, tiene una talla para la edad en -4 desviaciones estándar. Es decir, tiene una talla muy chiquita para la edad. Es un niño desnutrido crónico. ¿Cómo esperaríamos que tuviera el perímetro cefálico para la edad? En términos de crecimiento simétrico, el perímetro cefálico para la edad debería estar alrededor de -4 desviaciones estándar, si estamos hablando de un retraso en el crecimiento simétrico. Entonces ese niño, obviamente, entonces ahí vamos asociando como el niño desnutrido crónico, de entrada ya lo consideramos con un riesgo del desarrollo. Evidentemente, sabemos desde la fisiología, desde la deficiencia de micronutrientes, desde el retraso del crecimiento, que va a tener un riesgo aumentado de problemas del desarrollo. En la edad escolar tiene problemas del aprendizaje, de la concentración y todo lo que sabemos asociado a la desnutrición crónica. Pero no sería normal que un niño con una talla muy bajita, por ejemplo, en -4 desviaciones estándar, tuviera un perímetro cefálico en -1 desviación estándar. Entonces, muchas veces se nos escapa ese análisis y hacemos la interpretación de la talla para la edad por un lado, decimos desnutrición crónica, y por el otro lado, perímetro cefálico, decimos no tiene riesgo del desarrollo porque está por encima de -2 desviaciones estándar. Cuando resulta que ese niño, para esa talla, ese perímetro cefálico está grande. Entonces sería un niño, entre comillas, cabezoncito, ¿cierto? Entonces, ojo con esa interpretación. Ese niño que tiene una talla muy bajita con un perímetro cefálico dentro de parámetros normales, ese perímetro cefálico está grande para esa estatura y le supone de entrada también riesgo en el desarrollo. Espero haberme hecho entender con esa idea. Vamos a meternos con estos otros indicadores que les tengo resaltado en color verde. ¿Por qué? Porque como hasta hace unos pocos años el interés desde el punto de vista de los problemas nutricionales de nuestra población siempre ha sido desde el punto de vista del déficit, ¿cierto? Sabemos que hoy en día tenemos un incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, entonces tenemos que empezar también a aprender a manejar los indicadores que son más específicos para evaluar problemas de exceso, sobre todo de exceso de peso. Entonces aquí es donde entra a jugar indicadores como el índice de masa corporal para la edad, la circunferencia de cintura para la edad y los pliegues cutáneos para la edad. El índice de masa corporal, si recordamos, es en sí mismo un indicador que construimos con una relación del peso sobre el cuadrado de la talla. Entonces fíjense que desde esa mera relación peso sobre el cuadrado de la talla se comporta como un indicador de estado nutricional agudo, pero la ventaja es que al construir este indicador y relacionarlo con la edad, nos aumenta especificidad en los diagnósticos del estado nutricional agudo, ¿sí? Que igual los puntos de corte pueden estar por debajo o por encima, de manera tal que si tenemos un índice de masa corporal por debajo de -1 desviación estándar, nos está hablando de déficit, igual que el peso para la talla, o si está por encima, nos habla de exceso. Solamente que en los estudios epidemiológicos donde se han probado los indicadores, se ha visto que tiene mejor comportamiento diagnóstico el peso para la talla en situaciones de déficit
mientras que el índice de masa corporal para la edad tiene mejor comportamiento diagnóstico en situaciones de exceso. Es por eso que este indicador en este momento la recomendación está de utilizarlo cuando tenemos niños con sobrepeso y obesidad. Es decir, si ustedes evalúan en un primer momento un niño con el indicador peso para la talla, les da por encima de los valores de referencia, entonces la recomendación es estimar el índice de masa corporal, calcular este indicador y hacerle diagnóstico específico para sobrepeso y obesidad con este indicador. De la misma manera, todo niño con sobrepeso, con exceso de peso, bien sea sobrepeso u obesidad, deberíamos medirle la circunferencia de cintura para la edad. Tenemos valores de referencia, las tablas de Fernández, que son estudios, son datos derivados del estudio NANES 3 de Estados Unidos. Entonces tenemos valores de referencia percentilares, de acuerdo a percentiles para la edad en niños y niñas de circunferencia de cintura para la edad, y sabemos que cuando esa circunferencia para la edad está por encima del percentil 95, es un niño que tiene aumentado el riesgo de enfermedad metabólica en situaciones de sobrepeso y obesidad. Los pliegues cutáneos son, para la edad, es un indicador que realmente no promovemos aún, sobre todo para su utilización en el primer nivel de atención, como les digo, porque necesitamos un equipo especial que es el adipómetro, necesitamos un adiestramiento muy preciso para medir adecuadamente los indicadores, pero si exploran un poquito los patrones de referencia que vamos a ver más adelante, los de la Organización Mundial de la Salud, nos dan valores de referencia por desviaciones estándar del pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular. Son estos dos que les tengo acá, ¿sí? Con esos pliegues, la información que nos da la relación de pliegues para la edad es más o menos asociado a la composición corporal, que ya es un dato en el que nos deberíamos de ir metiendo un poquito más familiarizados con el concepto de la composición corporal, porque se ha visto que en niños, por lo menos, el índice de masa corporal tiene muy buena correlación con la composición corporal. Es decir, si tenemos un niño con un índice de masa corporal elevado, tiene buena correlación con una composición corporal relacionada con un alto porcentaje de grasa corporal. No así en los adolescentes y en los adultos, pero voy a hacer énfasis en los adolescentes, que es la población que nos interesa en la charla de hoy, en donde esa composición corporal puede ser un niño que tenga un índice de masa corporal alto, pero masa extensa de tejido magro que de tejido graso. Entonces, ojo con la interpretación del índice de masa corporal en los adolescentes y en los adultos, que puede no estar asociado a obesidad, sino simplemente a un aumento en el componente magro o en el tejido no graso de esa composición corporal. De igual manera es importante porque podemos tener adolescentes, escolares, con índices de masa corporales adecuados, pero con un porcentaje de tejido graso elevado. Y esa información nos la daría los datos de composición corporal, pero es información que nos falta un poco más trabajar en campo a la hora de ir a recomendarlos. En conclusión, entonces, los indicadores con los que nos vamos a quedar para hacer evaluación de estado nutricional son estos primeros. Muy bien. Segundo punto a la hora de hablar de indicadores antropométricos son los patrones de referencia. En este momento lo tenemos por resolución ministerial, que los patrones de referencia que debemos utilizar para la evaluación del crecimiento en nuestros niños en Colombia son los patrones de la Organización Mundial de la Salud. Son unos patrones publicados desde el año 2006. Todavía uno escucha muchas veces que son los nuevos patrones de crecimiento, pero son los patrones que ya tienen más de 10 años en el medio, que nosotros los adoptamos por primera vez en el año 2010. O sea, desde hace 7 años tenemos por resolución la utilización de los patrones con una modificación en las recomendaciones de la interpretación de los patrones, que es la que vamos a hacer énfasis más adelante, una modificación que tenemos vigente desde el año 2016. Vamos a hacer énfasis en eso y hacer un poco de comparación, ya que estamos hablando en el marco de la estrategia IEPI, son modificaciones que todavía no tenemos incorporadas, porque si recordamos un poquito, la estrategia IEPI con la que estamos trabajando en este momento es una estrategia que se realizó por última vez en el año 2012. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante sobre patrones de referencia e interpretación de los indicadores están modificados desde el 2016, y entonces hay diferencia de lo que nos dice en este momento IEPI. Les voy adelantando, quizás en otras conferencias ya les han contado que desde 2016 se vienen revisando las guías
de ahí, de la estrategia IEPI para Colombia. Entonces estamos esperando que prontamente salga el último texto revisado y se logren incorporar las modificaciones de acuerdo a estas nuevas recomendaciones de la interpretación de los indicadores antropométricos. ¿Por qué es importante los patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud? Hay varias cosas que quisiera resaltarte porque son mejores patrones de referencia con respecto a los que utilizábamos antes de 2010, que eran los patrones del CS de Atlanta, con datos del NSHS de Estados Unidos. Si comparamos con respecto a la población estudiada con los patrones anteriores, esta población que se estudió en el estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud es una población de niños que recibieron lactancia materna como la base de la alimentación durante los 2 años de vida de seguimiento que se le hicieron a estos niños, con lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y con una adecuada complementación de la lactancia hasta los 2 años. De esta manera, entonces, se convierte la lactancia materna desde los patrones de referencia para la evaluación del crecimiento infantil como el modelo normativo a seguir para promover un adecuado crecimiento. Otro aspecto importante, la muestra internacional. Vemos cómo, mientras que los patrones anteriores al 2006 era una población eminentemente de Estados Unidos, unos niños en donde no se controló la alimentación y la gran mayoría de estos niños fueron alimentados con fórmula infantil. Vale la pena mencionar acá que un niño alimentado con fórmula infantil puede crecer más que un niño alimentado con leche materna, quizás alcance a ser más alto, pero eso no quiere decir que sea mejor. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces lo que estamos promoviendo es el crecimiento óptimo, no el mejor crecimiento ni el niño más alto, sino un crecimiento óptimo que aproveche todo el potencial genético del crecimiento a partir de los otros condicionantes. Y uno de esos condicionantes fundamentales es la alimentación. De esta manera, entonces, es una alimentación exclusiva. Les está hablando que la muestra es internacional en cuanto a que se aplicó el estudio, esa población que se estudió, había población del norte de América, de Estados Unidos, una población específicamente de Davis. Había una población tan parecida a la nuestra como la latina en Pelotas, Brasil. Se incluyó población de una región tan pobre y con tanta desnutrición como Ghana en el África subsahariana, una población tan rica, tan acomodada y tan desarrollada como Oslo en Noruega, y población también con condiciones tan difíciles como en Oman y en la India. Entonces fíjense que son poblaciones con diferentes condiciones socioeconómicas, higiénico-sanitarias, medioambientales, geográficas, culturales, desde culturas alimentarias totalmente diferentes y desde etnias y una carga genética poblacional bien diferente. Entonces, esto es una de las cosas que llama mucho la atención de los patrones de referencia, porque a la hora de evaluar el crecimiento por separado de cada una de estas poblaciones, y se superpuso esas evaluaciones, lo que se vio es que los niños, bajo un patrón normativo similar en todas estas poblaciones, las poblaciones lograron tener crecimientos supremamente similares, lograron crecer muy parecidos con curvas de crecimiento. Y eso es uno de los datos de este estudio multicéntrico que nos demuestra cómo esas condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias y predominantemente alimentarias modulan ese potencial genético y pueden definir que el crecimiento puede ser igual en cualquier parte del mundo donde se crezca mientras se garanticen más o menos las mismas condiciones medioambientales y alimentarias. Es decir, mientras podemos modular esos determinantes epigenéticos. Es una de las cosas bien bonitas de estos patrones de crecimiento. Además nos dan datos de referencia sobre velocidad de crecimiento, vincula el crecimiento físico con el desarrollo motor, voy a mostrarles un ejemplo, nos da mejores datos de referencia para evaluar obesidad, una vez que nos calcula índice de masa corporal y nos da tablas específicas para obesidad, y el enfoque prescriptivo. El enfoque prescriptivo es un aspecto que también les quiero llamar mucho la atención a la hora de evaluar el crecimiento de los niños. Tradicionalmente, cuando evaluamos crecimiento en los niños, pensamos en por dónde está creciendo el niño, cómo debe crecer. El mensaje que le decimos a la mamá es que el niño debe crecer por el promedio, es que el niño debe crecer por encima de la línea amarilla, y ese no debería ser el mensaje, ¿cierto? Ese ha sido el patrón de seguimiento que hemos tenido siempre. Medimos, pesamos, construimos el indicador y le decimos a la mamá por dónde está creciendo.
y la preocupación de la mamá porque el niño está creciendo por debajo de la línea verde, ¿cierto? El enfoque prescriptivo consiste en que lo que debemos enseñarle a nuestras mamás es las condiciones bajo las cuales debe crecer. No por dónde debe crecer, sino bajo qué condiciones. Y eso es lo que le da el carácter prescriptivo a estos patrones. Es que prescribamos, que le digamos a la mamá, mamá, es que para que el niño logre un buen crecimiento debe tener lactancia materna exclusiva. Para lograr el mejor crecimiento debe mantenerse la lactancia hasta los 2 años, por lo menos con una adecuada alimentación complementaria. Es que debe tener buenas condiciones higiénico-sanitarias. Es que debe tener acceso a los servicios de salud. Es que debe estar vacunado. Es que mamá, usted durante el embarazo debe asistir al control prenatal. Y es que el niño debe asistir al control de crecimiento y desarrollo. Todas esas son lo que debemos prescribir en la consulta. Si un niño crece bajo esas condiciones, por donde crezca, ese es su carril de crecimiento. Y lo que se va a lograr es que si el niño tiene todo el potencial genético, lo va a explotar al máximo si logramos garantizarle las condiciones ideales para su crecimiento y de esa manera potenciamos su propio crecimiento. Ese es el enfoque prescriptivo y ese es quizás el mensaje más grande que quisiera dejarles en esta conferencia. Metámonos esto en la cabeza, es lo que tenemos que promover, de manera tal que no nos genere angustia y no le generemos angustia a las mamás cuando estemos seguros de las condiciones en las que está creciendo el niño, cuando estemos seguros de que el niño tiene una alimentación adecuada, que recibe lactancia materna y que la talla está en -1,8 desviaciones estándar, y entonces ese niño tiene un riesgo de desnutrición crónica. No, es un niño que esa es una talla quizás pequeña, quizás sea una talla baja familiar, un retraso en el crecimiento constitucional, pero no nos descabellemos, busquemos buscando otras causas de los problemas de crecimiento cuando podemos garantizar una adecuada condición bajo las cuales debe crecer. Muy bien. Referencias sobre velocidad de crecimiento. Estos datos de velocidad de crecimiento son importantes considerarlos, sobre todo durante los primeros 2 años de vida. Una cosa es cómo está el indicador, en qué desviación está el indicador, y otra cosa es en un periodo específico cuánto está creciendo. Entonces tenemos datos de incremento de peso, incremento de talla y circunferencia cefálica para diferentes periodos de evaluación, para 1, 2, 3, 4 y 6 meses. ¿Cómo se evalúa una velocidad de crecimiento? Un ejemplo, ustedes evalúan un niño con 1 mes de edad y vuelve al control y cuando lo evalúan tiene 4 meses de edad. Entonces, el periodo que transcurrió entre esas dos evaluaciones fue de 3 meses. Entonces, ustedes se van a las tablas de referencia de incremento de peso en 3 meses y buscan el periodo en el que tienen los datos. Ustedes dicen, miran aquí en la segunda línea y dicen, evaluaron entre 1 y 4 meses. Entonces, esta tabla lo que les dice es que entre 1 y 4 meses, el niño en promedio debió haber crecido 2.565 gramos, con una variación normal que se mueve entre 2.049 y 3.112 gramos. Entonces, en ese periodo, ustedes tienen dos valores de evaluación en un periodo específico, hacen la diferencia, valoran cuánto creció y este dato nos dice si tuvo un adecuado crecimiento o no. Entonces tenemos datos tanto para peso como para talla y circunferencia cefálica y tenemos datos que nos valoran la velocidad de crecimiento en periodos entre 1, 2, 3, 4 y 6 meses. De esa manera que podemos buscar la tabla de referencia y es un indicador muy sensible que podemos detectar problemas en la ganancia de peso antes de que se afecte el indicador de crecimiento. Antes de esperar que el indicador esté por debajo de -2 desviaciones estándar, ya podríamos estar detectando mucho antes problemas en la velocidad de crecimiento que podamos intervenir. Y esto lo podemos asociar a si hay un problema en la alimentación, si hay una enfermedad aguda, si hay otro problema que pueda explicar la poca ganancia de peso. Entonces, recomendado también aprendamos a utilizar estas tablas de referencia que están disponibles en la página de la OMS. ¿Sí? Cuando les digo que también tiene otro elemento bien importante, que es que vincula el crecimiento físico con el desarrollo motor, es que nos da unas correlaciones de acuerdo a la edad, cómo viene el crecimiento y las edades, los límites mínimos y máximos en las cuales el niño debe alcanzar
uno de los grandes 6 hitos del desarrollo motor. Entonces la OMS se metió a evaluar solamente hitos del desarrollo motor grueso. Entonces de esta manera nos evalúa cuáles son las edades mínimas y máximas en las que el niño debe sentarse sin ayuda, en qué edad debe sostenerse de pies con ayuda, a qué edad debe empezar a caminar con ayuda, a qué edad debe empezar a caminar solo, y nos dan los mínimos y máximos de las edades. Y esto lo podemos ir correlacionando con el crecimiento y nos asocia esa relación de crecimiento y desarrollo. Esto es un ejemplo de cómo lo grafica el software AnthroPlus. Probablemente muchos de ustedes conozcan el software, si no lo conocen ahorita en la discusión en el foro podemos hablar un poquito, pero desde el AnthroPlus nos muestra, de acuerdo a la edad en la que estamos evaluando, podemos evaluar con unas preguntas muy específicas para evaluar cada uno de los hitos y nos da un código de colores que les muestro acá. Cuando nos muestra uno de los hitos del desarrollo motor en verde, quiere decir que es un hito que el niño ya lo alcanzó y lo alcanzó en el periodo de crecimiento en el que lo debió haber alcanzado. En rojo nos muestra un hito del desarrollo que aún no ha alcanzado y que ya debió haberlo alcanzado de acuerdo a la edad. Esta línea roja, por ejemplo, nos muestra la edad en la que está haciendo la evaluación. Entonces, fíjense que para esta edad ya alcanzó los primeros 3 hitos y este cuarto que nos lo muestra en rojo nos dice, vea, ya debió haberlo alcanzado y no lo ha alcanzado. Y en azul nos muestra un hito que no lo ha alcanzado, pero que todavía está dentro del rango de edad en el que lo puede haber alcanzado. En gris nos muestra un hito que no ha sido evaluado. Entonces ese código de colores nos da una idea visual muy fácil y nos ayuda mucho para hacer una detección temprana de probables problemas del desarrollo asociados a trastornos del crecimiento. ¿Sí? Nos da referencias para evaluar la obesidad, como les decía en un principio, con el indicador índice de masa corporal para la edad, que es mucho más sensible y específico para evaluar los problemas de sobrepeso y obesidad. El enfoque prescriptivo, entonces, ya les decía, es quizá el mensaje más importante de esta conferencia, que son lo que debemos promover en nuestra consulta para lograr que el niño tenga un óptimo crecimiento. Entonces, promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, lactancia materna hasta los 2 años con una adecuada alimentación complementaria, un adecuado control prenatal durante el embarazo, que el niño crezca en espacios libres de humo de tabaco y que la madre no consuma sustancias psicoactivas y que ojalá alrededor de él no se fume ni se consuma este tipo de sustancias, que viva en unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas con una adecuada disposición de excretas y de basuras, tenga un acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud y una vacunación completa. Si logramos que el niño crezca bajo estas condiciones, el único resultado que vamos a obtener es que el niño tenga un buen crecimiento con su máximo potencial de crecimiento. Bueno, vámonos entonces para el último punto de esta conferencia. En los últimos 10 minuticos hablemos un poco sobre la interpretación de los indicadores. Ya les decía que cambió la recomendación que estamos utilizando en Colombia. Desde 2010 habíamos adoptado los patrones de la OMS a través de la resolución 2121 y desde el 2016 contamos con la resolución ministerial 2465, que es la que nos define varios aspectos con respecto a cómo veníamos trabajando, sobre todo con los puntos de corte. Para resaltar, uno, se ajusta la denominación para los puntos de corte de desnutrición aguda. Recordemos un poquito cómo es la clasificación de desnutrición. Aquí me faltó ponerle la tabla de clasificación de la IEPI, pero recordémosla un poquito. Recordemos que en la IEPI clasificamos como desnutrición aguda cuando el peso para la talla está por debajo de menos 2 desviaciones estándar y desnutrición aguda grave cuando está por debajo de menos 3 desviaciones estándar. Esta nueva resolución retoma el apellido de desnutrición aguda moderada. Entonces vuelve y retoma el término de moderada, entonces nos dice, si el niño tiene un peso para la talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar, entre menos 2 y menos 3, es una desnutrición aguda moderada. Si está por debajo de menos 3, desnutrición aguda grave. Y en general hablamos de desnutrición aguda a todo el grupo de niños que tenga el peso para la talla por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Entonces, desnutrición aguda nos engloba el moderado y el grave. Y específicamente por punto de corte, entonces lo dividimos en esos dos. Y esto va de la mano con las recomendaciones que tenemos también desde 2015 de los lineamientos para el tratamiento de niños con desnutrición aguda, que va dirigido tanto a los niños con desnutrición moderada como grave.
Se ajusta la denominación para sobrepeso y obesidad en menores de 5 años. También otro cambio importante para los puntos de corte por encima de más una desviación estándar. Recordemos que antes del año 2016, según la resolución 2121, y como la teníamos incorporada en la estrategia IEPI para Colombia, decíamos que el niño que tuviera un índice de masa corporal por encima de más una desviación estándar clasificaba con sobrepeso, y si estaba por encima de 2 desviaciones estándar clasificada con obesidad. Volvió y se ajustó la denominación, se retomó la recomendación internacional de la OMS, y entonces vamos a clasificar al niño que está entre más una y más 2 desviaciones estándar como riesgo de sobrepeso. Entre más 2 y más 3 desviaciones estándar lo clasificamos como sobrepeso, y por encima de más 3 desviaciones estándar como obesidad. Entonces ese ajuste se hizo en los menores de 5 años. Ya les decía ahorita, para menores de 5 años ya no se recomienda valorar el indicador peso para la edad como único indicador trazador para los menores de 5 años. Entonces, no nos sirve como único indicador trazador. Para quienes han trabajado desde hace un poco más años para atrás, recordamos que en crecimiento y desarrollo valorábamos era la curva peso para la edad, con la distribución percentilar, con las curvas de la NSHS. Hoy en día la recomendación del indicador trazador para desnutrición aguda es peso para la talla. El indicador trazador para sobrepeso y obesidad es índice de masa corporal para la edad. Y el indicador trazador para nutrición crónica es talla para la edad. Entonces, peso para la edad solamente se está recomendando para valoraciones poblacionales. No quiere decir que no sirva, no quiere decir que no lo podamos valorar, pero como recomendación en el primer nivel de atención, que a veces nos enredamos con tantos indicadores, en el momento en que tenemos peso para la talla y talla para la edad, el indicador peso para la edad no nos da información adicional. Entonces no nos enredemos con que cómo está de global, de crónica, de aguda, no. Recomendación, utilicemos solamente 2 indicadores bien utilizados, interpretémoslos bien en conjunto. Peso para la talla y talla para la edad. Bueno, y perímetro cefálico para la edad, que es bien importante desde el punto de vista de desarrollo. Pero desde el punto de vista de crecimiento, peso para la talla y talla para la edad. Si tenemos esos dos, peso para la edad no nos da información adicional. Y simplificamos el número de indicadores, que es a lo que les hago referencia, más fácil de manejar, más fácil de interpretar en conjunto. Muy bien, entonces están las tablas de la resolución 2465 con los puntos de corte como se los menciono. Va a estar disponible la presentación. Pueden conseguir la resolución por internet, la descargan de la página web, y estaría disponible también en el material de apoyo de este ciclo de teleconferencias. Y las curvas, que son las que utilizamos, he conocido que en la gran mayoría de nuestros consultorios tenemos la oportunidad de utilizar el software Antro. Es una herramienta fácil de utilizar, práctica, y nos ahorra mucho lo de la construcción de la curva. El software Antro, introducimos los datos y nos lanza la curva, pero muchas veces tenemos las curvas a disposición. Entonces recordemos, tengamos presente cuáles son las últimas curvas. Si las comparamos con las que teníamos antes del año pasado, se mejora en la parte gráfica. Entonces incluyó los puntos punteados, las líneas punteadas, perdón, que nos hablan de los puntos de corte para que superan el riesgo, por encima y por debajo, y las líneas continuas que ya nos hacen diagnóstico de un problema grave, bien sea por exceso o por déficit. Es decir, el que está por debajo de la línea roja continua es el desnutrido grave, y el que está por encima de la línea roja es el niño con obesidad. Entonces tenemos tablas tanto para niños como para niñas, identificadas por colores y para cada uno de los indicadores. Para terminar entonces, quiero dejar planteada esta pregunta para que ahondemos un poquito en la conversación que ya vamos a iniciar. Entonces es que pensemos en el momento que estemos en nuestra consulta es cómo promover un adecuado crecimiento. No es cambiarle un poquito a la intención en la consulta del control del crecimiento de nuestros niños. No es medir y tallar y construir el indicador y ver cuál está por debajo de -2 o cuál está por encima de +2, sino la tarea que tenemos que ver es cómo promover un adecuado crecimiento y aprovecharnos del enfoque prescriptivo que nos da la Organización Mundial de la Salud para lograr promover al máximo todo ese potencial genético a través de lo que podemos modificar, que son las condiciones externas. El potencial genético no lo podemos modificar, ya viene como imprenta, lo podemos modificar desde antes, esa expresión de ese potencial genético, como
mejoramos el ambiente tanto del niño desde que nace durante sus primeros años de vida, el ambiente en la vida intrauterina y el ambiente previo a eso, procurando un adecuado estado nutricional de papá y mamá que están planeando tener un hijo. Entonces ahí entra a jugar también inclusive hasta la parte de la planificación familiar. Entonces, ¿cómo cerramos el ciclo? Y estamos hablando de que para promover un adecuado crecimiento de nuestros niños tenemos que pensar en el estado nutricional de esos papás desde antes de la gestación. Entonces aquí terminamos es que tenemos que hablar del estado nutricional de nuestros adolescentes, de evitar el embarazo adolescente, de promover una consulta preconcepcional y de garantizar las condiciones para que esa mamá y ese papá que están gestando tengan una adecuada gestación y un adecuado acompañamiento. Les agradezco mucho la atención que le han prestado a esta conferencia. Dejar este mensaje de cierre y es lo que tanto les he insistido, el objetivo no es por cuál carril debe crecer, sino bajo qué condiciones lo está haciendo, ¿sí? Antes de meternos a la conferencia entonces, recordarles el ciclo de teleconferencias que estamos haciendo gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, invitarlos nuevamente a la próxima charla, la próxima semana, con la doctora Paulita Nao, es encantadora, es experta en lactancia materna, van a disfrutar mucho de su conferencia, va a ser el próximo 3 de agosto a las 4 de la tarde, nos va a hablar de amamantar más que pegar al pecho, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, entonces vamos a meternos ahora a responder, voy a tomar un poquito de agua mientras revisamos sus preguntas. 279 asistentes, tenemos muy buena asistencia, vemos que nos están acompañando de diversas partes de la geografía del departamento, por fuera del departamento, Cartagena, Chocó, bienvenidos a esta conferencia de otras partes de la ciudad, muy rico que nos acompañen y esperamos que hagan difusión, espero también que al final de la conferencia nos cuenten cómo les pareció, si estuvo todo claro, qué dificultades tienen en lo que acabamos de revisar. Bueno, vamos a ver, por aquí nos pregunta Claudia Marcela Domínguez, de dónde se conectará. Cuando hagan las preguntas, díganos desde dónde vienen. Nos pregunta por qué clasificar Kwashiorkor como una desnutrición aguda grave. Muy importante esa pregunta, muy importante. Hablemos un poquito entonces del diagnóstico de la desnutrición aguda grave específicamente, ¿sí? Hasta aquí estamos hablando de la clasificación por indicadores antropométricos del estado nutricional, les decía, indicadores antropométricos de estado nutricional agudo cuando está afectado el peso para la talla. Ese es el indicador de estado nutricional agudo. Cuando el peso para la talla está en los puntos de corte de normalidad, en general para todos los indicadores, son cuando se mueven lo normal entre más o menos una desviación estándar. Es decir, entre menos una y más una desviación estándar, lo vamos a considerar como normal. Por debajo de menos una desviación estándar, entre menos una y menos dos en peso para la talla, hablamos riesgo de bajo peso. Ese riesgo de bajo peso quiere decir que puede que se esté desnutriendo o puede que sea un niño flaco, ¿cierto? Ese rango entre menos una y menos dos desviación estándar es un indicador que tenemos que analizar con mucho cuidado, ¿sí? Porque puede ser un niño que venía bien con un adecuado peso, una enfermedad aguda, una enfermedad diarreica, una enfermedad febril, le puede tumbar fácilmente el peso a por debajo de menos una desviación estándar. Es un niño al que tenemos que estarle prestando atención, que recupere el peso después de la enfermedad aguda. Muchos de los niños, entre enfermedad aguda y enfermedad aguda, no recuperan el peso y cada vez se va cayendo. En eso consiste el riesgo de bajo peso o riesgo de desnutrición aguda. El niño que ya tiene el peso por debajo de menos 2 desviación estándar definitivamente tiene una desnutrición aguda y ya se lo clasificamos como desnutrición aguda moderada. Y si se cae por debajo de menos 3, entonces desnutrición aguda grave. Y ese es el que clínicamente lo clasificamos como una desnutrición tipo marasmática o un marasmo, que es el niño que se ve demasiado caquético desde los signos clínicos. Entonces se ve el signo del pantalón caído, el signo del escapulario, en la costilla, en la parrilla costal, ¿cierto? Entonces esa es la manifestación, una de las manifestaciones más comunes de la desnutrición aguda cuando hay un déficit de exceso de peso. Pero hay otros niños que la desnutrición aguda, cuando es muy aguda,
Es decir, el marasmático, un niño puede instaurar un marasmo en mucho tiempo. Fíjense que aquí lo agudo no tiene mucha relación con cuánto tiempo lleva, sino en el indicador propiamente tal. Entonces un niño puede perder mucho peso en 15 días o puede perder mucho peso en 2 meses o en 6 meses. ¿De qué depende? De la característica de la alimentación. Pero hay unos niños que vienen con un peso más o menos sostenidito, que tú vas y le evalúas el peso para la talla y no está muy afectado, inclusive pueden tener un peso para la talla adecuado, pero desde la alimentación, evaluando el indicador de la alimentación, ustedes encuentran que tienen una alimentación muy deficiente. Eh, Básicamente son alimentaciones a base de harinas, lo que llamamos calorías vacías, muy escasa en micronutrientes, muy pobre en consumo de frutas y verduras y con proteínas de muy poco valor biológico. ¿Cierto? Casi que la única proteína que consume es la que le aportan las harinas, pero no tiene proteínas de origen animal. Esos niños que logran mantener un peso, yo les hago así como un falso peso adecuado a punta de harinas, cuando están sometidos a una enfermedad aguda o una situación de estrés, manifiestan la desnutrición aguda grave, no perdiendo el peso, sino hinchándose. Entonces, un niño con edemas es una manifestación de desnutrición aguda grave en donde el indicador antropométrico pierde validez diagnóstica. Ustedes pueden tener un niño con un peso para la talla adecuado, pero si tiene edemas, ese es un niño desnutrido agudo grave. Entonces, si ustedes van a los lineamientos del tratamiento de la nutrición, cuando ven el criterio diagnóstico, dicen desnutrición aguda grave es el que tiene el peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar o tiene edemas por lo menos en los pies. Fíjense que es un no, es decir, no tiene que cumplir los dos criterios. El solo hecho de que tenga edemas ya de entrada lo clasifica como desnutrición aguda grave. Ahora, todo niño menor de 5 años con edemas es un desnutrido agudo grave hasta que se demuestre lo contrario. Porque muchas veces decimos, no, es que el peso está normal, no, es que el niño no tiene lesiones como las del Kwashiorkor. Acuerden que les decía, los signos clínicos, la ausencia de los signos clínicos no descarta el diagnóstico de desnutrición. Entonces muchas veces nos encontramos en los servicios de urgencias niños menores de 5 años con edemas y les están estudiando nefritis, nefrosis, enfermedades hepáticas, cuando no es lo más frecuente. Puede ser, sí, pero es muy raro. Las enfermedades renales, las enfermedades cardíacas que producen edemas son más frecuentes en los niños escolares, en los mayores de 5 años. Menor de 5 años con edemas, la gran mayoría de esos niños son desnutridos, entonces enfóquelos como desnutridos. Ahora, si tiene dudas, le hace unas mediciones bioquímicas y establece el diagnóstico diferencial, pero es la principal causa de desnutrición tipo Kwashiorkor, la presencia de edemas. Entonces, de entrada lo hace el diagnóstico de nutrición aguda grave. Muy bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. Nos dice si nos podría recordar la técnica para tomar circunferencia media braquial. Bueno, hablar de técnicas. Muy bien. No me metí en la técnica de tomar las mediciones. Es bien importante, es bien importante. Es un aspecto y no me metí con ello porque se nos alargaba mucho la charla. Intenté meterlo, pero se me iban las 2 horas de conversación, no teníamos tiempo de hacer la discusión. Pero es bien importante tener en cuenta la técnica porque nada hacemos construyendo un indicador, haciendo una buena interpretación del indicador si el dato está mal tomado. Entonces es bien importante. ¿Qué alcanzo a decirles ahorita sin más ayudas como para demostrarles? Es recordar que el menor de 2 años se mide y se talla y se pesa acostado. Entonces, en una báscula pesa bebés y en un infantómetro acostado, siempre manteniendo una posición longitudinal en decúbito supino, es decir, acostado mirando hacia arriba. ¿Sí? Idealmente con un metro que esté sobre una superficie rígida para evitar las alteraciones por superficies blandas. En los niños mayores de 2 años se debe empezar y se debe tallar de pies. El perímetro cefálico se debe medir con una cinta métrica flexible, que no se estire mucho. Esas cintas métricas que son elásticas alteran la medición y el metro se debe pasar por encima del arco supraciliar y que por detrás pase la parte más prominente del occipital. El perímetro braquial es un punto medio entre el acromion y el epicóndilo del codo, un punto medio. Hacemos una medición circunferencial por la mitad del brazo sin apretar y hacemos una lectura con una misma cinta métrica, no expandible. Ya los pliegues cutáneos sí necesitamos una técnica, necesitamos el equipo, de eso sí no nos vamos a meter en detalle en esta conversación.
Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Hasta qué edad se debe medir la circunferencia media braquial? Bueno, muy bien. Eh, si vamos a mirar a los datos, a los valores de referencia que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, tenemos valores para evaluar circunferencia media braquial para la edad y tenemos datos hasta los 5 años. ¿Sí? Hasta los 5 años, que es en quienes más nos interesa cuando tenemos mayor riesgo de desnutrición aguda. En los escolares ya el riesgo de desnutrición aguda es menos y no hay estudios que avalen esa correlación con riesgo de mortalidad de circunferencia media braquial en mayores de 5 años. El punto de corte que les hablé de 115 milímetros, es decir, 11 centímetros y medio de circunferencia braquial que se correlaciona con desnutrición aguda grave, es para los niños entre los 6 meses y los 5 años de edad. Entonces, 115 milímetros en niños entre 6 meses y 5 años de edad nos da buena correlación con desnutrición aguda grave y nos habla de riesgo de mortalidad. Menores de 6 meses no aplica esa medición. Fíjense, si vamos a ver un poquito los lineamientos para el tratamiento de la desnutrición, nos deja aparte el grupo de los niños menores de 6 meses o menores de 4 kilos. Es decir, menores de 6 meses procuren idealmente remitirlo a un nivel superior de atención, porque esos niñitos hay que valorar que no sean prematuros, que no tengan una restricción del crecimiento intrauterino o que no tengan una enfermedad de base que explique su mal estado nutricional. Nosotros seguimos teniendo niños menores de 6 meses con desnutrición aguda primaria. En los estudios que realizamos hasta el año 2007, teníamos que el 20% de todos los niños que atendíamos en la unidad infantil en el Urabá antioqueño por desnutrición aguda, el 20% eran menores de 5 años, menores de 6 meses. Entonces, fíjense que es una cifra que no es despreciable y que no se ve en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, por ejemplo, hablamos mucho de la desnutrición grave del África subsahariana, pero allá la desnutrición se presenta después de los 9 meses. El síndrome del niño destetado, por ejemplo, que es como se conoce el cuachorco, porque allá por lo menos lactan hasta los 6 meses. Eso ni siquiera lo hemos logrado en nuestra población. Los datos de la ENSIM de 2010 nos dice que la duración de la lactancia materna exclusiva en nuestros niños no pasa de los 2 meses y menos del 5% de los niños tienen lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad. Vamos a ver qué datos nos da el ENSIM 2015, que estamos esperando resultados, pero fíjense que ese es el panorama de una cultura alimentaria que está muy arraigada y de un trabajo que nos toca, es obligación y responsabilidad de nosotros promover esas condiciones. Cuando sabemos que esas condiciones nos disminuyen el riesgo de desnutrición en nuestros niños, es por lo que debemos trabajar. Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Qué otra pregunta tenemos? Gina nos pregunta, bueno, ya le respondimos a Gina sobre las técnicas. Claudia Marcela nos pregunta que si para determinar el porcentaje de grasa de un niño escolar y adolescente, qué forma utilizan y cuál es el patrón de referencia para este indicador. Bueno, aquí nos está preguntando un detalle un poquito más técnico. Yo me atrevería a pensar que Claudia Marcela es nutricionista, pero bueno, ¿en qué consiste? Porque nos pregunta de una fórmula. Ya les decía, hay pliegues quienes han asistido a una consulta de nutricionista o a un gimnasio, han visto que con el adipómetro miden diferentes pliegues, entonces existe el pliegue bicipital, el tricipital, el subescapular, el suprailíaco, hay infinidad de pliegues. De acuerdo al número de pliegues que se midan, hay diferentes fórmulas, entonces hay fórmulas para estimar porcentaje de grasa corporal con 4 pliegues, con 6 pliegues, con 2 pliegues. Entre más pliegues se utilice la fórmula, uno esperaría más precisión en la estimación del porcentaje de grasa corporal. En niños y adolescentes no tenemos fórmulas muy estandarizadas. Hay algunos que siguen utilizando las fórmulas recomendadas para adultos, como las de Dubin, las de Koch, ¿cierto? Estas fórmulas de adultos, hay unas de Koch adaptadas para adolescentes. La OMS, que nos da datos de pliegues para menores de 5 años, no nos habla de pliegues. La tendencia es, más que fórmula, es a la sumatoria neta de pliegues. Entonces, muchos de los trabajos en escolares y adolescentes que todavía no tenemos datos específicos, más bien, más que fórmulas, están diciendo la suma total de pliegues y dependiendo de cuántos pliegues se midan. Nosotros en niños tenemos referencia de 2 pliegues, como les mostré, el pliegue subescapular y el bicipital, y nos dan valores de desviaciones estándar netas del dato medido específicamente.
no están probados, hacen falta estudios de ver cómo se comporta en la población normal y en los niños con sobrepeso y mirar qué tan buena correlación tenga con estándares definidos para estimar porcentaje de grasa corporal, como es el DEXA, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no tenemos en este momento referencias para niños y adolescentes. Bueno, Jenny Argüelles nos pregunta que en algún momento le pareció escuchar de parte de la OMS que todos los retrasos del crecimiento son debido a insuficiencias alimentarias en diferentes edades del crecimiento. Por tanto, la herencia no sería causa de una baja estatura para la edad. Bueno, eso fue lo que traté de contarles al principio, cómo los determinantes genéticos. Aquí hay que tener muy claro una cosa. El determinante genético general para el crecimiento, que fue lo que demostró la OMS en el estudio multicéntrico, y es que nos dice que en general toda la población, independiente de la región, de la etnia, de la raza, de la latitud donde se crezca, toda la población tiene un potencial genético para crecer todos iguales. ¿Sí? El determinante genético del crecimiento es el mismo. Eso es lo que dice la OMS. ¿Sí? Pero el determinante genético de toda la población. Es decir, cuando vamos a ver que los norteamericanos son más altos que los latinos, que los europeos del occidente son más altos que los del África subsahariana o que los indios, que nosotros, los que vivimos en la zona urbana, somos más altos que nuestra población indígena del Chocó y del Amazonas. Eso no es por genética, eso es por condiciones medioambientales, alimentarias y nutricionales. Eso es lo que nos dice la OMS. Es decir, si nuestra población indígena tuviera las mismas condiciones de crecimiento socioeconómicas, higiénico-sanitarias y de alimentación en las que nosotros crecimos, esa población indígena debería alcanzar la misma estatura. Entonces, lo que le escuchaste a la OMS es en ese sentido y es más o menos cierto. Pero es diferente a unas genéticas específicas para talla baja, que eso es otra cosa. Hay personas que pueden tener un condicionante, un determinante genético para ser chiquitos. Entonces, por ejemplo, ahí está la talla baja familiar o las tallas bajas asociadas a trastornos genéticos. Por ejemplo, la talla baja asociada al síndrome de Turner o cualquier otras enfermedades genéticas que afectan el crecimiento, que no es lo más común que vemos en la población. Entonces, cuando hablamos a nivel poblacional, las poblaciones con talla baja son poblaciones desnutridas. Eso es lo que nos dice la OMS y eso es lo que tenemos que tratar de entender, que si lo queremos que nuestra población en general crezca en estatura, entonces tenemos que promover un adecuado crecimiento de nuestros niños. Y está demostrado, Colombia en los últimos 25 años, la estatura media de Colombia en los últimos 25 años ha aumentado en 7 centímetros. Entonces, eso de que nosotros somos más altos que nuestros padres. Y ahí es donde hay que empezar a cuestionar un poquito hasta dónde tiene validez estimar la estatura parental. La estatura parental tiene validez en la medida en que se tengan unas condiciones alimentarias y nutricionales adecuadas, que los padres no hayan sido desnutridos, entonces sí podríamos estimar la talla del niño con la talla parental. Pero si tenemos unos padres desnutridos, la talla parental pierde validez, porque si vamos a decirle que este niño va a crecer tan altos como sus papás, es condenarlo a que siga esa cadena de desnutrición crónica. Esas son las condiciones que tenemos que cambiar y hacia allá la invitación que precisamente les queremos hacer con esta charla, de que pensemos un poquito más en la interpretación de esos indicadores. Pero muchas gracias por tu aporte, porque es bien importante. Dani Luz Oyola nos pregunta, nos dice, excelente la explicación, muchas gracias Dani, me alegra que les esté quedando claro. Nos pregunta qué hacer para tratar de cambiar el tiempo que nos establecen las instituciones. Uy, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta del millón. Cuando ustedes nos escuchan en cada una de las conferencias, lo único que uno empieza a decir, ¿a qué horas voy a hacer todo eso en la consulta? Sí es cierto. Nosotros con la Secretaría de Salud de Medellín particularmente estamos trabajando en este momento en un proyecto piloto de cómo modificar un poquito la estrategia de la consulta de crecimiento y desarrollo. Definitivamente necesitamos más tiempo para hacer una evaluación de la alimentación, para hacer una adecuada interpretación de los indicadores, para dar recomendaciones, ahí necesitamos más tiempo, o buscar estrategias. Aquí es lo que nosotros pensamos es que quizás de entrada no sería tanto más tiempo, sino mejor capacitación de todo el equipo. Y por eso es que con Dirección Seccional de Salud estamos haciendo esto con todos ustedes, porque si nuestro equipo de salud, como equipo,
todos estamos capacitados y todos entendemos que el auxiliar de enfermería entienda la evaluación que nos hace el nutricionista dietista, que la enfermera esté dando las mismas recomendaciones y que esté segura que las recomendaciones que está dando se las está reforzando el médico en la consulta. Ahí estamos ganando mucho espacio y de apoyarnos y de delegar funciones. Entonces podemos lograr optimizar mucho la consulta con una preconsulta que nos haga el auxiliar de enfermería o la enfermera jefe bien capacitada, que a veces si tenemos el recurso del nutricionista dietista es mucho lo que nos puede apoyar, pero hay instituciones donde no lo tenemos, entonces nos toca hacer ese papel de evaluar la alimentación y hacer recomendaciones en la alimentación. Entonces con estas capacitaciones es en lo que queremos insistir, en que trabajemos como equipo, en que todos estemos dando el mismo mensaje, porque para todos es claro. El mensaje del médico tumba al mensaje de la enfermera y el mensaje del pediatra tumba al mensaje del médico. Entonces necesitamos tener ideas muy claras para optimizar los tiempos de la consulta que realmente sí son muy restringidos. Muy bien. Carlos Alberto de Medellín nos pregunta, hemos cometido un error siempre de evaluar los individuos acondroplásicos con los mismos instrumentos. Muy bien, muchas gracias Carlos por hacer esa pregunta. Tenemos que tener claro dos cosas. El patrón de referencia nos dice qué población fue la que se evaluó con ese patrón. Entonces nosotros los patrones que utilizamos en control de crecimiento y desarrollo están dirigidos específicamente para niños sanos o para niños que no tengan condiciones que sepamos de entrada que afectan el crecimiento. Entonces la mayoría de las condiciones que pueden tener nuestros niños son objeto de que sean valorados con los mismos patrones de crecimiento, porque lo que tenemos que procurar es que si un niño tiene una enfermedad de base, crezca como crezcan los demás niños. Es decir, si es un niño con una alergia alimentaria, pues entonces el patrón de crecimiento es el mismo, porque el control de la alergia alimentaria nos lo va a dar un adecuado crecimiento. Pero hay situaciones que sabemos que afectan directamente el crecimiento. Por ejemplo, acondroplasia. No es adecuado evaluarlo con estos patrones de crecimiento. Síndrome de Down, que lo vemos mucho, no es adecuado evaluarlo con los patrones de la OMS, porque sabemos que los niños con síndrome de Down crecen diferente, tienen tallas un poquito más bajitas y si lo valoramos con estos patrones tendemos a permitirles un poco más de obesidad y acuérdense que los niños con Down son más propensos a la obesidad. Entonces hay patrones específicos para síndrome de Down, para síndrome de Turner, para parálisis cerebral. Un niño con parálisis cerebral debería valorarse con patrones de crecimiento específico para la parálisis cerebral. Y algo que me recuerda aquí muy bien Carlos Alberto, que es importante recordar, los niños que cada vez nos están llegando más al control de crecimiento y desarrollo normal, que son los niños prematuros, con bajo peso al nacer, con restricción en el crecimiento intrauterino. Ojo con estos niños que idealmente deberían de estar en un programa canguro, pero muchas veces nos llegan a la consulta de crecimiento y desarrollo normal. Tenemos que tener herramientas para valorarlos. Tenemos las tablas de las curvas de crecimiento se me fue la palabrita para la evaluación del prematuro hasta las 50 semanas, que son las curvas eh, se me fue, ahorita les recuerdo, pero y se las menciono, pero recordemos que el prematuro tiene unas curvas de crecimiento postnatal hasta las 50 semanas, hasta 50 semanas de edad corregida, y tenemos que corregir la edad por ahí hasta los 2 años de edad. Entonces, el prematuro lo podemos evaluar después de que tengas 40 semanas de edad corregida, lo seguimos evaluando con las curvas de la OMS, pero con edad corregida. Tenemos muy en cuenta corregirle la edad y la corregimos en los niños que tengan nacimientos por debajo de las 36 semanas, es decir, que tengan más de 4 semanas de prematurez, debemos corregirle la edad y lo podemos valorar con las curvas de la OMS. Muy bien, Beatriz Cecilia nos pregunta, nos pide por favor, nos indica en el caso que está indicado la terapia nutricional y al respecto cuál se recomienda actualmente. Entonces, la terapia nutricional, específicamente para el caso de lo que estamos conversando hoy en día, que sería para los niños con desnutrición aguda primaria, es decir, niños que tengan un peso para la talla por debajo de -2 desviaciones estándar, o que tengan una desnutrición grave tipo marasmo o kwashiorkor. Entonces, para esos dos tipos de niños, en este momento la recomendación es aplicarle los lineamientos para el tratamiento de la desnutrición aguda que los publicó el Ministerio de Salud. Desde 2015 estamos contando con esos lineamientos. Nos entregados 2 herramientas, los lineamientos para el tratamiento de la desnutrición aguda y la ruta integrada para la atención del niño con desnutrición aguda. Son 2 cosas que desde nuestras instituciones deberíamos estar implementando. Prontamente el Ministerio va a empezar a exigir que tengamos implementadas las rutas integradas de atención, las RIAs,
Y en ese marco de la ruta integral de atención tenemos los lineamientos. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento del desnutrido agudo grave? Uno promueve en lo más posible el tratamiento ambulatorio. Esto quiere decir que los centros de recuperación nutricional tenderían a desaparecer. Ha sido una estrategia muy exitosa, muy importante. Desde nuestro grupo de trabajo promovimos los centros de recuperación nutricional en todo el departamento de Antioquia y en Colombia. Todavía existen los centros de recuperación nutricional, pero ya los últimos trabajos han demostrado la efectividad, la seguridad y los mejores resultados del tratamiento del niño en casa, pero con los alimentos terapéuticos listos para el consumo, los RUPS. Entonces, estos lineamientos nos dan las herramientas de cómo evaluar cuáles son los criterios que debe cumplir el niño para hacerle tratamiento ambulatorio. Si tiene enfermedad grave, si tiene anemia, si tiene una enfermedad infecciosa asociada, se debe hospitalizar, hacer la fase de estabilización con la fórmula F75 en la hospitalización y apenas se estabilice, darle de alta con los alimentos terapéuticos listos para el consumo. Entonces, los lineamientos nos están proveyendo. Estamos en este momento tratando de implementar los lineamientos en todo el país. Desde el año pasado empezamos con la implementación en algunas zonas críticas, priorizadas, como fue La Guajira, el Painía, el Chocó, Boyacá, pero ya en el transcurso de este resto de año deberíamos estar implementando los lineamientos en el resto del país, que en todas las instituciones llegue la fórmula F75 lista para preparar. Una F75 es una fórmula en polvo similar al resto de las fórmulas terapéuticas que conocemos y la fórmula terapéutica lista para el consumo, que es para el tratamiento ambulatorio. Esas condiciones debemos garantizar para hacer el tratamiento ambulatorio. Muy bien. José Orlando nos pregunta, con relación a los niños prematuros y con bajo peso, ¿cómo se harían los ajustes en cuanto a la ganancia pondoestatural o si hay algún estándar? El estándar, como les decía hace un momento, corrigiendo edad. Entonces, los niños prematuros le hacemos edad corregida y le hacemos seguimiento y velocidad de crecimiento con los referentes de la OMS, pero importantísimo con edad corregida, ¿sí? Y hasta las 40 semanas utilizamos las curvas de, no recuerdo, se me fue, es que a esta hora ya me olvido un poquito. El que lo recuerde, por favor, díganmelo en el chat, porque tenemos esas curvas adaptadas para continuar con las de la OMS, ¿sí? Marta Camargo, por favor nos recuerda cómo se calcula la talla media parental. Bueno, les recuerdo, talla media parental, recomendación, no la utilicemos porque, como les digo, si tenemos padres que tienen antecedentes nutricionales desfavorables, no nos sirve. Y tenemos unos padres que son de talla baja nutricional, estimar una talla media parental en ese niño sería condenarlo a que siga siendo desnutrido. Pero en otras condiciones, con un niño sano, en condiciones adecuadas, con papás que hayan tenido un adecuado estado nutricional, podemos estimar la talla media parental para decirle más o menos a los papás hasta cuánto va a crecer. Es un promedio de la estatura de los papás, es decir, tomamos la estatura del papá, la estatura de la mamá, lo sumamos y lo dividimos por 2. Ese es el promedio de la estatura parental. Si el hijo es un niño, a ese promedio le sumamos 6,5 centímetros y si es una niña le restamos 6,5 centímetros. Entonces, ese resultado sería la talla esperada al final de los 18 años, que sería más o menos hasta la edad más o menos en la que termina de crecer el niño. Esa talla parental tradicionalmente se ha utilizado, los endocrinólogos la utilizan mucho, pero es dándole mayor importancia al determinante genético del crecimiento. Es decir, esa parte de un principio en que el crecimiento de los niños está determinado por una genética familiar. Pero como lo que nos dice la OMS, que fue lo que traté de mostrarlo a lo largo de la conferencia, es que el determinante genético es uno y que lo que modifica el crecimiento son los determinantes epigenéticos. Entonces, más bien de preocuparnos por una talla parental, preocupémonos por garantizarle unas adecuadas condiciones para el crecimiento y lograríamos que el niño inclusive estuviera muy por encima de la talla promedio de los padres. Muy bien. Gladys Lucía nos pregunta qué hacer con niños con lactancia materna exclusiva, con obesidad, por encima de más de 3 días en estándar. Muy bien. Hay unas mamás que tienen unas leches muy nutritivas y esos niños se nos engordan. Recomendación. Manejemos con mucho cuidado el sobrepeso o obesidad en el menor de 2 años. Lactancia materna exclusiva, dejémoslo quietecito. Seguimos con lactancia materna exclusiva sin restricciones, sin ponerle horarios, sin poner a dietas a la mamá.
Quitémonos eso de la cabeza. Lactancia materna exclusiva sigue ad libitum, es decir, a libre demanda de día y de noche, todo el tiempo. No nos preocupemos por ese niño gordito. La gran mayoría de estos niños empiezan a adecuar esa relación del peso para la talla una vez se inicia la alimentación complementaria. Sí se ha visto que está relacionado con algunos componentes de crecimiento contenidos en la leche materna, pero los estudios a largo plazo han demostrado que esa condición no aumenta el riesgo de enfermedad metabólica a largo plazo. Entonces, quieticos ahí en primera base. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los niños una vez iniciamos la alimentación complementaria? Hacerle una alimentación muy juiciosa y buscar que ese peso se adecue entre los 6 meses y los 24 meses. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿qué hacemos con el niño mayor de 2 años con un índice de masa corporal por encima de más 2 desviaciones estándar? En ese niñito hay que también tener mucho cuidado con la alimentación complementaria, con los excesos por fuera de una alimentación normal y promover mucho la actividad física, que a esa edad la actividad física es el juego. Muy bien. Beatriz, vamos cerrando un poquito ya las preguntas, las intervenciones. Beatriz Cecilia Chaverra nos pregunta, tener en cuenta que en la evaluación del crecimiento, cuando un niño ha sido del programa Canguro, porque a veces el evaluador de los coeficientes de desarrollo y de hogares infantiles, de CID y de los centros de desarrollo integral y de los hogares infantiles, informan a los padres que tienen estado de desnutrición, desconociendo que fue canguro. Eso es importantísimo. Ahora les decía, los centros de recuperación nutricional, los CID, tenderían a desaparecer si logramos implementar toda la política propuesta con los lineamientos del tratamiento del niño desnutrido, con los tratamientos en el hogar. Y eso que Beatriz nos dice nos llama la atención a lo que venía diciéndoles. Tenemos que pensar a la hora de hacer una evaluación del estado nutricional, una evaluación del crecimiento. No es la mera interpretación del indicador antropométrico. Es ese indicador antropométrico en el contexto de una condición clínica. Si fue prematuro, si nació con bajo peso, si tiene una restricción de crecimiento intrauterino, si tiene una condición de salud, cómo es la alimentación. Entonces, la interpretación tiene que ser en conjunto antes de hacer recomendaciones indebidas, como nos lo dice muy bien aquí llamando la atención. Marta Cecilia Loaiza nos dice, es importante evaluar la palidez palmar como método en la identificación de la anemia. Sí, es muy cierto. Aquí no hablamos mucho de otras situaciones nutricionales porque también sería otra conferencia. Nos centramos mucho más en el crecimiento propiamente tal, pero tenemos que pensar que el niño, no solamente el niño desnutrido, también el niño con sobrepeso y obesidad tiene riesgo de micronutrientes. Entonces, en estos niños con sobrepeso y obesidad también se ve la que llamamos tanto hambre oculta o desnutrición de micronutrientes. Entonces tenemos deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de vitamina A, como los principales micronutrientes de riesgo de deficiencia, y entre esos la anemia nutricional, que AIEPI nos da herramientas muy sencillas para valorarlas, la presencia de la palidez palmar y la palidez conjuntival, que tiene buena sensibilidad para diagnosticar el riesgo de anemia en los niños, más allá de tenerles que estarles midiendo sistemáticamente volúmenes corpusculares para establecer una deficiencia de hierro. Muy bien. María Elena Holguín nos pregunta, nos hace un comentario del municipio de México. Nos dice que le gustó mucho los aportes, ya que es esencial para poder realizar un buen trabajo con calidad, a realizar control del crecimiento y desarrollo, ya que desde ese contacto con el niño podemos lograr detectar muchísimas cosas que pueden afectar el buen desarrollo en todos los sentidos. Entonces volvemos a lo mismo, María Elena nos hace un énfasis que es bien importante, pensar en la evaluación, hacer evaluación integral, para la hora de hacer recomendaciones, hacerlas un poco más dirigidas, porque nos ponemos a dar recomendaciones solamente a partir de interpretar un indicador antropométrico, cuando vemos que la mamá es juiciosa, que tiene una buena alimentación, que tiene unas buenas condiciones, entonces hacer recomendaciones más integrales. Muy bien, vamos con la última. ¿Quién nos dice acá? Tenemos María Beatriz. Nos dice, un niño de 3 años solo recibió alimento materno los 3 primeros meses. Luego ha sido alimentado con leche Enfagrow. Para su edad, la madre es de talla baja, 1,50, el padre 1,82. ¿Qué probabilidades hay de saber talla del niño? Ah, bueno, no, yo creo que ya esta pregunta es lo que les comentaba ahorita de cómo estimar la talla media parental. Muy bien, ¿sí?
Vamos a la última, nos pregunta María Elena Holguín. Ay, otra vez, ya nos hizo una pregunta María Elena. Los niños que ya han sido remitidos a nutrición por presentar ya sea obesidad, sobrepeso o desnutrición, ya hace varios años y ahora todavía continúan, ¿lo debemos continuar remitiendo nuevamente? Aquí es una situación que nos ocurre mucho. Niños que entran a un centro de recuperación nutricional, vuelven al control de crecimiento y desarrollo, sigue igual. Tengan cuidado. Uno, si el diagnóstico está adecuado. Porque muchas veces esos niños que mandaron a nutrición fue solamente por la interpretación del indicador antropométrico. Evalúen los otros indicadores. Muchas veces son niños que son flaquitos o que son de talla baja, pero que tienen las otras condiciones normales, tienen una adecuada alimentación, un adecuado desarrollo, entonces probablemente sean niños que no se van a beneficiar de un tratamiento de recuperación nutricional. Ahí es bien importante y María Elena me recuerda un dato que no les mencioné y es evaluar la velocidad de crecimiento. No solamente es la interpretación puntual del indicador, sino cómo se comporta ese indicador a través del tiempo. Es decir, si el niño tiene un peso para la talla en -1,7 desviaciones estándar, pero siempre está creciendo y evaluación tras evaluación, en la medida que va creciendo, el indicador siempre se comporta alrededor de -1,5, -1,7, -1,8, y ustedes ven que la curva está ascendiente, entonces ahí no existe riesgo de desnutrición. Si hacemos una evaluación de una sola o puntual, decimos riesgo de desnutrición aguda. Pero ustedes vuelven y evalúan 2, 3 veces y ven que la curva está ascendiendo y siempre se comporta por el mismo carril, entonces no existe el riesgo de desnutrición aguda. Entonces acaben con ese diagnóstico. Simplemente es un niño con una delgadez constitucional, con un adecuado crecimiento. Entonces esto nos ocurre mucho. Tiene un niñito que lo tiene clasificado como una desnutrición crónica porque hoy lo valoraron a los 18 meses y la talla está en -2. Y viene a los 24 meses, la talla está en -2, pero ascendiendo. Ahí que sirve mucho valorar velocidad de crecimiento. Las tablitas que les mostré, evalúen en ese periodo cuánto fue el incremento de talla. Y si el incremento de talla es adecuado, está incrementando y la talla está ascendiendo, entonces no es una desnutrición crónica, es una talla baja constitucional con un niño que tiene unas adecuadas condiciones. Son niños que no se van a beneficiar del tratamiento nutricional y si lo encuentran así, entonces valoren más bien. Antes de volverlo a remitir, valoren cómo está la velocidad de crecimiento, si tiene un crecimiento ascendente y si los otros indicadores están bien. Si los otros indicadores están bien, probablemente ese indicador antropométrico está bien y simplemente es un niño o chiquito o flaquito y que no les va a responder al tratamiento nutricional. Muy bien, con estas preguntas cerramos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Cerramos con una asistencia de 245 participantes. Muy buena resistencia. Espero que no les haya sido pesada esta presentación. Con todo el cariño está abierta el contacto. Si quedaron preguntas sin responder, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Las preguntas que tengan, si quieren documentación para seguir leyendo, de pronto de las referencias que les acabo de mencionar y quieren tenerlas, se las puedo mandar a través de correo electrónico. Ahí está mi dirección electrónica. Y nuevamente invitarlos a la charla de la doctora Paula Henao la próxima semana, que continúa de este ciclo de teleconferencias de educarnos, estrategia clave para la implementación de la IEP. Muchas gracias.